Bueno, bueno. Bueno, Juan, antes que nada agradecerte por haber aceptado esta invitación para contarnos un poco de tu carrera y tus experiencias. Así que un placer tenerte esta noche acá. Gracias. Bueno, Juan, Gracias. contanos un Muchas poco gracias. cómo venís llevando esto de la cuarentena y cómo lo estás llevando. Lo estoy llevando, una experiencia nueva, pero bueno, vendrán otras también nuevas, así es la vida. Eh, bueno, recluido, ¿no? Como todos, cuidando eso y trabajando, escribiendo. Estoy escribiendo una obra con otro autor, este, y bueno, pensando mucho, haciendo cosas y proyectando. Nosotros vamos a ser los últimos que vamos a salir de esto, pero, pero bueno, sirve también para reflexionar muchas cosas, y que intentarlo y dedicarse, bueno, a acompañar este momento, a acompañarse uno y acompañar a todos los demás. Tal cual. Juan, bueno, queríamos saber un poco cómo fueron tus comienzos, cómo se te despertó esto de la actuación, a qué edad y cómo arrancaste en esto. Bueno, siempre cuento que fue muy casual. Realmente yo no, la primera vez que me subí a un escenario fue para trabajar, porque no había ido al teatro, era muy joven, me gustaba mucho el cine. Y, y en realidad lo que yo necesitaba, no lo pensaba en ese momento, después analizándolo en ese momento, lo que sentía era que necesitaba un grupo de pertenencia, ¿no? Un grupo. Podría haber sido un grupo de fútbol, podría haber sido un grupo de ajedrez, podría ser un grupo de lo que sea. Necesitaba una pertenencia, así pertenecer a algo y que algo así pertenezca a mí. Ya empezaba con el paso del joven y del joven al adulto. Sentía que lo que a mí siempre me unía y me entretenía era el juego, a veces solitario, y veía como que para ser grande y demás había que dejar de jugar, había que dejar de lado esas imaginaciones, esas utopías, esos proyectos. Quería hacer muchas cosas, quería tener muchas profesiones y casualmente, entre comillas, caí dentro de un grupo en Almagro que hacía teatro, fui por otras circunstancias, conocí a una persona ahí. Y lo que más me llamó la atención, vi la obra y un ensayo vi, y no me enganché tanto en el ensayo en sí técnico, sino en lo grupal, ¿no? Como gente, que había gente más grande que yo, seguía jugando arriba del escenario, interpretaban personajes y demás, y que todo ahí arriba estaba bien, que estaba permitido, cosa que abajo del escenario no lo veía tan fácil y permitido. Entonces eso me unió y a partir de ahí, después de muchas cosas, empecé a estudiar mucho. Eh, Mi profesor fue el querido y hace poco que no está tan cerca nuestro, que es Agustín Aleso, y empecé en su escuela y me hice un estudiante crónico de teatro. Y a partir de ahí, gracias a él, dejé los trabajos que tenía y que me daban una cierta posibilidad de mantenerme. Yo ya tenía un hijo, mujer en esa época y era joven, muy joven. Y bueno, me seguía ese trabajo, un poco me sostenía, pero no lo podía alternar con los ensayos. Estaba ensayando una obra con Agustín, además iba a las clases y estudiaba mucho eso. Y bueno, él me propuso, mira, venía a dar clases acá en el estudio mío de expresión corporal, de abandonar lo otro. Eso fue para mí muy importante, primero porque ingresar como profesor en la escuela de Agustín en ese momento y siempre muy importante. Y,
y además poder dedicar todo lo mío, toda mi energía y mi tiempo en la tarea del actor. Claro. Y ahí empecé a trabajar en varias cosas, teatro, televisión, cine, ahí empecé a trabajar en cosas muy distintas entre sí, muy dispares, y eso me alimentó mucho la imaginación y poner en práctica lo que estudiaba en las clases. Escuchándote en una entrevista, decías que por ahí no estaba muy bien visto en esa época el actor que hacía televisión, ¿no? Sí, eran los comienzos, no los comienzos, ya junto con Martín Argimián, también que fue mi Ujú. profesor, y junto con Lito Cruz y Aleso, tenían que ver con la metodología de la línea que bajaba Stanislavski, que Claro. la bajó en el Actor Studio. Este, y, y bueno, era un culto eso, y había mucha diferencia entre eso y trabajar en televisión. Y en televisión pasaba lo mismo, ¿no? Cuando uno estaba en teatro, era como que no se podía hablar de la televisión, era mal vista. Y en la televisión pasaba lo mismo. Cuando uno hacía televisión, los directores y demás siempre te hacían notar que venía del San Martín, no venía, no con esta historia de Diez Strasberg, de Actor Estudio y todo eso. Entonces, eso se modificó, afortunadamente ahora no existe, era una barbaridad. Y yo la verdad que me mantuve muy haciendo las dos cosas, porque necesitaba fundamentalmente, hubiese querido dedicarme a una sola, pero lo mantenía, lo ocultaba, ¿no? Yo hacía, que yo, matrimonio hacía algo más o Claro. algo así, y de pronto, por otro lado, hacía Tennessee Williams, y no lo decía ni en un lado ni en el otro. Pero la verdad que sentía que eso me ayudaba muchísimo, esta cosa de abarcar todo eso. Y eso fue algo que me ayudó muchísimo a mí en mi profesión y me ayuda, ¿no? ¿No? Un actor tiene que estar capacitado y usar sus herramientas para todo lo que significa lo artístico y sacar de lado esas cosas, son populares, porque en definitiva, a ver, Shakespeare era popular, digamos, no era de las alturas, al contrario, contaba los enredos de la corte al pueblo, arriba de una tarima. O sea que siempre me pareció que, lejos de que haya una grieta entre eso, habría que unirlo porque ahí estaba la cosa. ¿Y el cine en qué momento llega, Juan? También todo fue muy, digamos, cuando yo estaba ahí, se usaba mucho que los productores vayan a ver teatro, Claro. los productores de televisión, cuando se fue aflojando esa grieta. Y bueno, pasó eso, pasó que me vieron trabajando en televisión o algunas cosas, bolos que hice en televisión, algunas cosas en teatro, que eran por ahí más protagónicos, y me llamaron, hice, qué sé yo, desde, no sé, hice películas al principio así, muy de comedia, y después, bueno, fui ingresando con otros directores y haciendo, digamos, un camino en el cine, ¿no? Hablando del cine, ¿cómo fue la experiencia de Camila con María Luisa Bember? Un clásico ya del Bueno, cine. eso fue una experiencia muy importante, Ujú. porque era muy importante esa producción, era muy importante trabajar con María Luisa Bember, mi amiga Susu Pecoraro, que en ese momento teníamos un grupo de teatro grande, y con Imanol Arias, que no sé si los amigos nos llevamos muy bien, muy, fue muy lindo eso. Además, todo ese comienzo en el cine tenía que ver con un aprendizaje que generalmente en las clases de teatro no se toma y es fundamental. Ujú. Ahí ya hay gente que quiere preguntarte. Humberto quiere hacerte una pregunta, Juan. Oh, Humberto, sí, Humberto. ¿Lo voy a Hola, escuchar, Humberto? sí, Hola, hola, ¿cómo Humberto. estás? Un placer ¿Cómo te tenerte, va? sinceramente. Un lujo. Yo te Muchas tengo gracias. abajo, ya que estamos ahí cerquita. ¿A Eh, dónde?
en dónde me tenés? No, no escuché. No, tenía abajo, en el celular estoy yo, de A4, y ahora Ah, estás al ok. Ah, ok. Bueno, lo importante es que nos veamos. No, bueno, un poco partiendo de lo que vos decías, de que distinto a otros actores que sienten como la vocación desde chico y juegan con eso, qué sé yo, vos contás con mucha sinceridad que vos buscabas un grupo de pertenencia, que también podrías haber apuntado por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, te metiste en el teatro, bueno, hoy sos quien sos, y bueno, uno no puede ir tan lejos de eso, pero existió. En algún momento, cuando te metiste, dijiste, y esto, me metí en algo que no sé si me gusta, estuviste a punto de largarlo, y en qué momento sentiste que podías vivir de eso, porque también uno le puede gustar mucho, pero también hay que pensar en que hay que comer. ¿Cuándo fue el despegue tuyo que dijiste, bueno, acá estoy insertado y vamos para adelante? Bueno, mira, nunca pensé realmente nunca dudé que era lo mío. Pero insisto, nunca lo dudé como profesión. Después se me fue haciendo una profesión, un oficio, pero nunca dudé que ese era el camino, más que nada para conocerme y para dejar aflorar ese niño que daba vueltas ahí y que no lo quería perder. Y ese niño en un adulto tenía sus cosas maravillosas y sus cosas también no tan maravillosas, digamos, un poco inconsciente, afortunadamente. Entonces lo económico nunca lo pensé, si lo pensé muchas veces, pero no por mí, lo pensé por mi familia, ¿no? Ya tenía mi primer hijo Luciano y mi mujer, pero la verdad que con mi mujer hicimos algo maravilloso. Fue un apoyo muy grande. Ella venía de familia de actores, de actrices. Su origen era muy distinto culturalmente que el mío. Entonces aprendí mucho, pero lo que más aprendí, perdón, es a obedecer eso que tenía adentro, que no estaba claro si eso me iba a dar la posibilidad de mantenerme y a mi familia o vivir de eso. Pero lo que estaba claro es que no tenía otra posibilidad. O era actor o no era actor. Y para ser actor no podía tener otras actividades, porque me iban a echar. Me ha pasado, si estaba en otros trabajos, no servía para esos trabajos. Entonces tampoco iba a ser bueno, me iban a echar. Así que pasé como pasamos, y lo sabes muy bien, muchos actores y actrices, la mayoría por momentos, seguimos pasando, aunque seamos conocidos. Bueno, uno está más asentado, uno pudo haber adquirido cosas, pero nosotros seguimos siendo igual, soñadores y no tenemos una economía en general, no tenemos una afinidad con la economía o un manejo bueno de la economía. Y creo que eso es delicado, porque es verdad que es delicado y lo entiendo. Y por otro lado, además de ser delicado y hay que atenderlo, este, también si uno está detrás de eso es muy difícil, es mucho más difícil tratar de ser ese actor que uno quiere ser. Es muy difícil, siempre aparece ese fantasma, que es una realidad también. Pero la realidad, esa es una, y otra realidad es la realidad de lo que uno siente y le pasa. Entonces hay que tener un equilibrio, una especie de empatía con esas dos cosas que aparecen en uno, pero debo decir que la que prevalece siempre es esa energía y esa fuerza de seguir haciendo esto que a uno lo integra y le da tanto placer. Te la completo un poquito para que no se haga tan larga, pero a veces te pasó que tuviste que aceptar algo, que aceptaste algo, algún trabajo en televisión o algo que no te convencía demasiado, pero bueno, por lo mismo, porque también es tu trabajo y hay que vivir de eso, ¿entendés? ¿Te pasó eso o Mucho, rechazás mucho. esas cosas? No, no, mucho. Ahora puedo por ahí rechazar, pero mucho, muchísimo me pasó.
Y sí, lo hice igual, pero se modificó a partir de que hice la primera escena. Ahí ya lo hice mío. Entonces, como lo hice mío, lo pude llevar por el lado, lo pude llevar con ese conflicto interno. El personaje podía ser cualquiera e internamente tenía este conflicto y nadie tenía por qué enterarse. Entonces lo utilicé como herramienta para el trabajo. Clarísimo, gracias Juan. Gracias a vos. Suerte. Norma tenía una pregunta. A ver, Norma, si puedes habilitar el micrófono. ¿Podés? Ahí está Norma. Hola Juan, ahí está. Hola, Hola Juan, Norma. Hola ¿cómo Norma, ¿cómo estás? estás? ¿Cómo va? Placer Bien, enorme vos. hablar con vos. Muchas Eh, re- gracias. sí, la verdad que un grande de esos que entran en la casa de uno y que te llevan a donde te quieren llevar. Eh, Y a recién donde el hablabas, otro, y a donde el otro quiere ir. sí, está bueno, está bueno. Recién hablabas de a veces cuando uno acepta algo que no lo quiere hacer, y vos decías que bueno, después el personaje terminaba siendo tuyo. Vos has protagonizado grandísimos éxitos en las mejores productoras argentinas, como Polka, como la de Sebastián Ortega. Eh, ¿Cómo se maneja esa popularidad enorme que por ahí te da un personaje televisivo, donde tenés entrada cada noche a millones de hogares, y por ahí la gente hace propio ese personaje que quiere o que odia, y a lo mejor durante un año que dura esa ficción, tenés eso que salís a la calle y la gente te grita, te llama por el personaje, y después, bueno, pasó esa ficción y haces una buena obra de teatro que a vos te llena el alma, pero que no logra ese nivel de audiencia que logra por ahí la tele. ¿Cómo se manejan esos altibajos en la carrera de una carrera tan aquilatada como la tuya, Juan? No sé, en realidad eso no se maneja. En todo caso, si te analizás, lo maneja el analista con vos y te dice más o menos por dónde ir. Es muy personal eso. Pero yo soy enamorado de mi trabajo, entonces toda cosa que haga, obviamente quisiera hacer siempre éxito y siempre que los teatros se llenen y la gente que ve los programas donde yo estoy también, sean primeros en rating. Pero cuando uno se da cuenta que eso no depende de uno, que uno llega hasta que hace el personaje, lo demás es inmanejable. El rating, la publicidad, todo eso es imposible manejarlo, es perder mucha energía. Uno lo que tiene que hacer es bien el trabajo y si no resulta, ponerse triste, si no va gente y demás. Pero creo que lo importante es enfocarse y manejar, si querés tomar ese término, que a mí mucho no lo llevo adelante, pero te lo tomo, manejarte dentro de tu real trabajo, ¿no? Y ocupación, que es componer el personaje con tu compañero o compañera, con el director, crear. Y después, digamos, si la pelota entra al aro, entra y bárbaro y mejor y tengan la copa. Pero lo importante es saber que uno hizo todo lo que tenía que hacer para lograr encontrar ese personaje y con sus cosas. Puede salir bien o salir mal, pero digamos, entregar todo. Ese es el verdadero éxito. También una vez lo escuché, por eso lo del aro a Escola, el basquetbolista, que me fue muy claro el tema del éxito de eso. Después, obviamente todos queremos que la pelota entre en el aro, pero el trabajo importante es no pensar en eso, pensar hasta el momento en que uno hace el disparo. Después, para uno puede ser una genial jugada, no genial, entró, pero arregló al referee, o no sé,
importa, o importa, pero no tenemos nosotros artistas que ponen la energía ahí. Yo sé que es lo primero que sale, porque en realidad lo que uno quiere realmente es tener siempre éxitos y que lo quieran y demás. Una de las cosas por las cuales uno también toma esta carrera, ¿no? Y ser reconocido, que lo quieran, que lo observen y que te amen, pero eso no depende de uno. Uno para que te amen y todo eso, lo mejor lo que puede hacer es entregar todo lo que tiene uno. Después alguien barajará y dará la mano. Muchas gracias, Juan. Por nada, vos suerte. Bueno, ahora hablando de éxito, me gustaría que nos cuentes esta experiencia de Los Mosqueteros del Rey, que creo que estaba planteada como una obra infantil, debido al éxito que tuvieron, se transformó en una obra para adultos, ¿no? Bueno, eso tiene que ver un poco con lo que hablaba antes con la amiga. Sí, yo tuve una anécdota ahí que la cuento varias veces, a lo mejor la escucharon, pero en realidad nosotros éramos un grupo que hacíamos cosas en televisión, pero qué sé yo, con Alejandro Doria, Atreverse, Compromiso, todas esas cosas serias. Y nos juntamos en el primer grupo, Grandinetti, Arana, Miguel Ángel Solá y yo, y nos propusieron, con Sally Gil, hacer una obra infantil para el Teatro La Plaza que recién se abría. Y para las vacaciones. Entonces empezamos a ensayar, ya Los Mosqueteros, y era un delirio, porque había una base, una plataforma, pero después, bueno, y delirábamos los cuatro, ahí era un juego de niños, estábamos en una plaza y jugábamos. Y cada vez uno llegaba a la casa de uno y le contaba a su mujer, a su esposa, a su compañera, qué genial, qué bárbaro. Entonces, unos días antes, 2 o 3 días antes del estreno, porque nadie había visto un ensayo, dijimos, bueno, a nuestras 4 mujeres vengan a ver el ensayo para ver lo genial que vamos a estrenar dentro de 2 días. Y empezamos a ensayar, nuestras mujeres estaban en la sala de ensayo, estaban unas sillas adelante en la sala, y nadie se reía, ninguna se reía. Todos tenían una cara. Y nosotros nos matábamos de risa y jugábamos y improvisábamos, toda improvisación. Entonces fuimos a comer y ninguna decía nada. Y en un momento nos miramos y alguien preguntó, ¿y qué tal? ¿Qué vieron? Y una dijo, ¿ustedes van a hacer eso? ¿Cómo ustedes van a hacer eso? Dentro de 2 días. Pero eso se divierten ustedes nada más. Bueno, después les encantó. Empezamos a hacerlo y descubrimos por primera vez una obra infantil que primero iban los chicos, los padres, después empezaron a ir los padres nada más, no iban los chicos. Entonces decidimos hacerla para grande, nos propusieron, Compe, el productor. Y la empezamos a hacer para grande y bueno, fue un exitazo, una de esas obras que la gente, que fue muchísima, la veía 6, 7, 15 veces. Fue un delirio. Y bueno, eso fue la experiencia de Mosqueteros, que después ingresó Jorge Marrales, y bueno, recorrimos todo haciendo eso y fue muy divertido. Y después de eso vinieron Los Lobos y Baraca, y yo los pude ver al mismo grupo en Mineros, por Bueno, ejemplo. no tan pegado, hicimos un grupo que se llamaba Errarum Claro. Humanum Est, que eso nos permitía equivocarnos en cualquier cosa, total, errar es humano. Y creo que lo primero fue Los Lobos, una obra de Agustoni, que dirigió Agustoni, y después ya no hicimos otra cosa, hicimos un teleteatro, y después yo ya me puse a hacer otras obras, y después nos volvimos a juntar, y surgió una obra que nos dieron a leer a Marrali y a mí, nos gustó para reunir el grupo otra vez, e hicimos Baraca, fue bárbaro, y que giramos y viajamos con Baraca, hicimos, bueno, hicimos temporadas afuera, y después ya vino Los Mineros, y hasta ahí llegamos con el grupo, con Los Mosqueteros. Siempre fuimos Los Mosqueteros. Bueno. Gustavo quería hacerte una pregunta. A ver, Gustavo.
Hola Juan, buenas noches y muchísimas Hola, gracias por Gustavo. esta oportunidad. No, por favor. Juan, mi pregunta era, ¿qué sentiste vos y cómo fue armar el personaje de Dios, ¿no es cierto?, para la obra Dios mío? No tuve el placer de verla, pero por lo que estuve leyendo fue increíble y me encantaría que me cuentes un poquito. No tenía la menor idea de cómo hacerlo. Entonces me inventé, que se lo dije a lo último a Lía Yelin, que era la directora, que yo estaba trabajando ese personaje como que el personaje era un actor que lo habían llamado para hacer, eso me encontré, para hacer de Dios en una película. Entonces iba a ensayar a la casa de la psicóloga, con la cual pasaba la obra. Y entonces siempre me reparé en que era un tipo que estaba actuando, porque hacer Dios, no puedo usar memoria votiva, no puedo usar, ¿qué hago Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es todo, lo puedo hacer así. Fue difícil, pero trabajamos muy bien y jugamos mucho y salió el personaje. Y a mí me interesa mucho trabajar los personajes a partir de una sensación física, más que intelectual, mental. A mí me ayuda mucho eso. Me conecto mucho con los sentidos para construir un personaje. No lo intelectualizo tanto. Generalmente viene intelectualizado del texto, es una página donde alguien está diciendo algo, Dios, y si yo pongo mi cabeza nada más en ir a ver pensando cómo dice, por qué lo dice y demás, no es mi primera etapa esa. Me ayuda más una sensación, cómo es físicamente, qué le pasa energéticamente con el espacio. Y Dios se elevaba en el escenario, pero se elevaba desde su energía. Y para mí la energía física, no solamente el movimiento, ¿no?, la presencia de lo corporal es muy importante en la construcción del personaje. Los sentidos, ¿no?, el olfato, el gusto, la vista, el oído, todo eso hace que es muy mágico eso. Y uno, o por lo menos yo, puedo despejar un poco la cabeza, que soy muy cerebral y toque. Y ahí, digamos, ahí cuando tengo eso instalado, puedo darle lugar a la cabeza y a la intelectualidad, y si se quiere, a la interpretación y a quirúrgicamente el desglose del texto, ¿no?, y todo eso. Pero lo trabajé desde ahí. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan. Suerte. Juan, quiero que nos cuentes otra experiencia. Yo pude verte en Un enemigo del pueblo, una obra impresionante. Lo que pasaba también con la gente, cuando tenían esa interacción con el público, en esa asamblea que se armaba, estaban a favor del intendente o de este médico. La verdad que era impresionante lo que pasaba con la gente. Bueno, esas escenas con la gente y demás, para mí es el verdadero teatro. Uh-huh. La gente siempre está. Yo creo que hay que tener cuidado con el tema de la cuarta pared, porque la cuarta pared es como un engaño. Está. Hay gente que está viéndolo a uno. Y eso uno lo tiene que distraer y uno no tiene que estar mirando a la gente. Pero tampoco crear una pared, porque uno se pierde el estímulo de la gente, pero no el estímulo del aplauso, de la risa, que también es importante, sino las respiraciones, esa energía un poco que hablaba antes, que también el público tiene, y que uno no la tiene que frenar, al contrario, tiene que traerla, mezclarla con uno mismo, como en la vida, cuando uno está con el otro, y bueno, y ser eso. Y ahí decididamente estaba en
un enemigo del pueblo esa pared, era un contacto directo, se encendían las luces y este hombre no estaba en un teatro, estaba en una asamblea de un pueblo y el público no eran actores. Esta escena siempre se hizo con actores y arriba del escenario, Claro. nunca fue así. Esto fue Gastón Marioni, que fue, perdón, no. Esto fue Lisandro Fic, Gastón Marioni fue unipersonal. Lisandro Fic, que fue el autor, el autor fue Ibsen, el que adaptó esta obra y el director. Entonces puso esta magnífica escena con el público del teatro. Entonces la gente empezaba a actuar. Si vos la viste lo que pasaba. La gente actuaba, gritaba, opinaba, se iba de la obra. Una cosa maravillosa. Bueno, para mí eso es lo más glorioso. Eso es lo que añoro de que yo no viví, ¿no? De otras épocas donde el malo antiguamente y no tan antiguamente hacía gira y el malo de la obra no podía salir del teatro, no Claro. quería, malo lo querían matar, de verdad. Sí, fantástico, es un juego maravilloso porque yo creo que también a veces los espectadores y espectadoras van a ver una obra e inconscientemente lo que van a ver es cómo el actor de la esquina de la casa que va a comprar fiambre a la fiambrería del barrio, de pronto a las noches, a las 3 horas, se convierte en Hamlet. Sabe que no es Hamlet, sabe que está jugando. O qué desilusión, o qué equivocación, si el actor que hace Hamlet cree que es Hamlet. Claro. Y se va a su casa y tarda en que el personaje se vaya por... En todo caso, que el actor, bueno, no trata de relajarse, pero no es Hamlet, uno actúa. Y yo creo que eso es. Y el público va a ver eso, va a ver el juego, aquello que me atrajo, como contaba al inicio, para esta profesión. Bien, Humberto tenía una pregunta más. A ver, Humberto. Humberto. Repite. Tengo ganas de aprovecharte, Juan. Bueno, no, Humberto. es simple. Lo que te voy a preguntar es respecto a la construcción de los personajes. Bueno, es muy diferente, creo yo, vos sos el que sabes de esto, que construir un personaje para teatro, que más o menos se construye y queda, pues, si bien se va modificando a través de las funciones, no es lo mismo que la televisión, donde va avanzando capítulo a capítulo y eso va mutando y se va haciendo otra cosa, qué sé yo. Pregunta concreta. Cuando vos construís, por ejemplo, un mecánico, hablemos del mecánico, vos te nutrís de escenarios, digamos, reales, vas, investigás, o lo manejás con tu propia imaginación y creatividad. ¿Cómo lo manejás? Como yo creo que todo esto que hablamos se trata de imaginación y creatividad, yo me meto más por ese lado. Buscar, sí, buscar imágenes y no profundizar mucho, imágenes de gente que conozco, historias que ya las tengo metidas. Yo nací en Barracas, para un mecánico, digamos, viví 15 años en Barracas y bueno, sé cómo es un mecánico y la diferencia que hay de un mecánico de ahí a otro mecánico de otro lugar, que realmente la hay en un aspecto. Entonces ahí, cuando de pronto tengo que hacer un cirujano, ¿no? Dinamarqués, no tengo la más puta idea. Entonces ahí acudo a la imaginación basándome en saber dónde es Dinamarca y todo eso, pero nada más, porque no conozco un cirujano. Pero yo creo que eso es interesante. Lo interesante es si es un cirujano. Bueno, tenés que saber cómo mueve las manos un cirujano. Y vos sabés que un cirujano, yo miro mucho, porque uno se pasa observando todo el tiempo. Uno de los mejores ejercicios es realmente la observación. Que no es lo mismo que la memoria emotiva. La observación, yo observo, si voy a comer con un cirujano, yo lo tengo muy, muy presente, de mirarlo y de observar mientras hablamos, cómo maneja la mano un cirujano, no la maneja así. ¿Viste? Cómo revuelve
café, que yo, porque es su trabajo. Entonces, bueno, ahí se apoyan las cosas. La memoria emotiva es algo que sirve, a mí no me sirve, era una de las cosas que lo engañaba y se lo dije a Leso, porque bueno, hay que hacer memoria emotiva, pero yo sí tengo que ser un personaje que no sé, lo pisa un auto, el pie, una rueda. Más que hacerme pisar por un auto para ver cómo es, prefiero imaginarme cómo es el dolor. Hay una anécdota muy conocida, que creo que la conocen, que es una era de Niro, de Pacino, no, de Dustin Hoffman. No sé si conocen Sí. de una película, esa, ¿la conocen todos? Si no la No, cuento, todos pero no, está contala, buena. contala. Con Laurence Olivier. Con Laurence Olivier, que era la película Maratón de la muerte. Maratón de la muerte. Resulta que, bueno, en esa época Dustin Hoffman era, bueno, actor de estudio total, de Strasberg total. Entonces tenía que hacer un rengo. Entonces, ¿qué hizo? Se puso una piedra en un zapato para hacer rengo y se mandó a caminar por el Central Park, daba vuelta, vuelta. Y un día que lo veía Lee Strasberg, un gran actor y una cosa sublime, realmente, le dije, hola, ¿cómo está? Lo paro. Le dije, ¿qué tal? Bien, le dice. ¿Está rengo usted? Y Dustin Hoffman le dice, no, lo que pasa, maestro, que yo tengo que hacer un personaje de rengo. Ah, sí, qué bien. Y entonces me puso una piedra en el zapato para ver cómo camina un rengo. Y Dolores Oliver le dice, dígame una cosa, ¿por qué no lo actúa? Yo creo que la actuación es mucho más que la realidad para demostrar en la ficción. Hubo un caso también de Marlon Brando, el gran Marlon Brando, que en una escena de una película hizo un personaje que le ponen la cámara acá y recibe una sorpresa y de pronto la mirada se le hiela la mirada, los ojos. Y nosotros lo veíamos como estudiantes. O sea, mirá vos, esa escena, este tipo le cae un balde de agua fría, loco, mirá lo que hace con esto. Como una cosa, ¿no? ¿Dónde se conectó? Y una vez leí, yo no sé si en las memorias de un libro que tiene, que cuenta casualmente esa historia, que yo tenía que hacer una mirada así, helada. Entonces le dije al director, por favor, que me traigan un balde de agua fría con mucho hielo y en el momento que me ponen la cámara, yo meto los pies en el hielo. Entonces, es. Y uno dice, uy, no hizo el trabajo de hacer. Sí, hizo el trabajo que tenía que hacer. Uno se agarra de lo que se puede agarrar para transmitir lo que hay que transmitir. Toda técnica es válida, lo importante es que sirva. Perfecto. Gracias, Juan. No, al contrario. Virginia, te quería hacer una pregunta, Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Encantada, muchas gracias. Mucho gusto. Bien, todo Gracias. bien. Justo te iba a preguntar de esto que estabas hablando del tema de la construcción de personajes. Vi la obra que hiciste con Julio Chávez, Ella en mi cabeza. ¿Cómo fue construir el personaje ese del psicólogo? La obra me encantó, hermosa. Sí, Quiero felicitarte, me encantó. bueno, gracias. Bueno, hicimos un gran trabajo, era la primera obra, no sé, la primera o la segunda de Oscar Martínez, y aparte la dirigía. Y bueno, trabajábamos con Julio, que es una persona que quiero mucho, es una amiga mía, es muy amigo y lo conozco hace mucho tiempo. Es muy, muy obsesivo, pero muy. Hay que bancárselo, pero
La verdad que es un genial actor y es un tipo que tiene un gran humor, cosa que para mí es fundamental para todos, o sea, para la vida es fundamental. Eh, todo el pasaje del psicólogo lo transité bien, lo construí de un lugar de conocimiento del psicoanálisis, un lugar bien del conocimiento de lo que Oscar quería contar. Pero me costó mucho, si te acordás, había un pasaje ahí que yo salía de referee de fútbol con una pelota. Sí, vestido de... Sí, sí, sí. Sí, eso me costó enormemente, no sabía dónde agarrarme, porque venía deslizando una cosa y en la imaginación de él, del personaje de Julio Chávez, se podría decir, salía en un costado solo este árbitro para explicarle a la gente que era como una jugada de fútbol lo que estaba pasando entre esa pareja. Eso me costó mucho, muchísimo. No le encontraba el humor, no le encontraba, creo que eso fue una de las cosas en mi carrera que lo habré encontrado 2 o 3 días antes, e inclusive tecleando hasta el final, porque me costó mucho. Ahí hay algo que no pude encontrar. Lo hice más desde un lugar actoral profesional, Claro, pero no tanto como el pero personaje. no me divertí tanto. Yo me divierto mucho trabajando, muchísimo. Me río mucho, me tiento mucho, hay bueno, momentos, casos en que realmente es un delirio. Me divierto mucho, aunque haga un drama total, parece genial. Y ahí no me divertía. Y después, bueno, lo fui encontrando, pero siempre dentro de una obra hay lugares en que uno se da cuenta al principio que uno le va a costar y que no lo va a terminar. Vaya a saber por qué, no lo tengo claro, ¿no? Pero ¿qué toca eso? Personajes que uno dice, mejor dicho, parlamentos a veces, parlamentos pequeños por ahí, que uno dice, 3 parlamentos antes uno está diciendo, uy, ahora viene ahora viene este parlamento. Entonces se lo saca de encima. Y uno se da cuenta, se observa un actor cuando se saca de encima algo que, no, ya lo dije, ahora voy a... Ya Eso pasó, pasa, ahora viene la pero otra bueno. parte, listo. ¿Cómo? Ya Que se pasó venga lo esto, otro. ahora viene la Ah, otra parte, sí. Ah, qué listo. suerte, ya pasó. Sí, sí. Hay un momento que uno trabaja, pero bueno, dice, los planetas los llevan para otro lado, vaya a saber. Sí. Bueno, muchas gracias, Juan. Suerte. Gracias. ¿Cómo te llevas con esto, con el autor? Porque en el verano estrenaste una obra escrita por vos. ¿Escribís directamente pensando, vos querés hacer ese personaje o no? No, lo que me pasa es que me puedo escribir, estoy escribiendo otra, con otro autor. Este, eh, me pasó con esa, Extra Virgen, quería investigar, ahí investigué mucho, me gustó todo el plano de investigación, me fui a Mendoza, porque es sobre el aceite de oliva, un personaje que tiene plantaciones de oliva, me gustó sobre la mitología, todo eso, pero me costaba, cuando empecé a ensayar, que la dirigió también Lisandro Frick, que dirigió, con él la escribí, dirigió, que él fue quien dirigió también y escribió, hizo adaptación en El enemigo del pueblo, y cuando me ponía a trabajar aparecía el autor, cuando me ponía como actor. Tenía muy presente la obra en sus diálogos y demás. Y ahí le dije, Alisandro, no, sacame de acá porque yo quiero actuar. Y así fue, o sea que fue una muy buena experiencia. Y ahora, bueno, con Gastón Marioni que estamos escribiendo algo, no me pasa. Pero necesito escribir con otro, fundamental. Yo necesito trabajar en equipo, escribir con otro, a mí me gusta el trabajo en equipo.
Bien. Ahí Pablo tenía una pregunta para hacerte. A ver, Pablo. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Pablo. Juan, mi pregunta es esta. Hace poquito hiciste un unipersonal. ¿Y cómo fue la experiencia esa de estar despojado de todo en el escenario solo? Eh, Cosa que si te equivocás o algo, no tenés alguien que te salve ni nada. Bueno, en realidad no fue eso lo que más me preocupaba. Me preocupaba el hecho de ir solo al camarín, de ir, todo ese rollo, ¿no? Y después, bueno, iba con el director a comer, con el asistente, y con Luis, y bárbaro, pero lo hice en gira también mucho, me fue muy bien, pero era arriba del escenario, bueno, no contar con el otro, pero eso lo transité, lo aprendí, lo llené de imágenes y de compañeros, que los puse ahí de la imaginación y, y resultó bien. Y lo que decís vos de olvidar, entonces, no, yo creo que al contrario, el poder manejar la situación a mí me sirve. Uno sabe que tiene 1 hora y 20 y bueno, y nada, no, eso no me preocupa más dejar en banda a un compañero si uno no le da los pies, qué sé yo. Pero es como Claro, con uno, entonces es todo es otro tipo de laburo, pero yo creo que hay que hacerlo hay que hacerlo cuando uno esté preparado para hacerlo. Preparado no solamente actoralmente, sino preparado uno como persona, ¿no? Saber que es el único punto de visión y objetivo del público, que no puede estar mirando otro actor que no hay, otra. No, hay toda una tarea ahí que tiene más que ver con el tránsito personal de uno que con el oficio, que también obviamente es importante. sí, claro. Buenísimo, muchas gracias. ¿No? Juan, ¿y cómo fue el armar el personaje de La Caída? Fue una serie que a mí particularmente me encantó. Este tipo que después de muchos años de casado se encuentra con que es hermano de su mujer. Horrible lo que le pasaba a este pobre Sí. hombre. Raro, muy raro todo, muy raro fue eso, muy extraño. Fue una cosa muy cambiante, iba cambiando las cosas este, cuando pasaban los capítulos, muy interesante la historia Ujú. y muy raro el interior de este tipo. Le pasaban más cosas adentro que lo que expresaba. Entonces ahí había un interior de construir un mapa interior que en realidad era el mapa que protagonizaba, ¿no? A ese personaje, que Claro. no era tanto lo que decía, sino lo que sentía, más introspectivo, ¿no? Que Ujú. tiene otro carácter, que ahí aparece otro juego, que se ve otra cosa, cuando es motivado por algo muy fuerte adentro, ¿no? Y muy secreto. Eh, pero fue muy rico. En realidad yo todas las experiencias las vivo hasta las que me salen mal. Para mí está muy ligado el trabajo en esta profesión de actor con la construcción de mi persona, digamos, es inseparable. Entonces todo lo que viene me sirve para conocerme, para crecer, para verme. Creo que la profesión nuestra no hay que olvidarse que tiene eso, hay que aprovecharla desde ahí. Hay que quererla desde ese lugar también, que a uno le permite transitar caminos internos, interiores y ponerlos afuera, cosa que no muchas profesiones o actividades lo hacen, ¿no? Lo permiten. Bueno, Juan, la última y te liberamos. Creo que tiene que tener un proyecto como para que te interese hacerlo, tanto sea como en cine, en teatro, en televisión, como para que digas, sí, lo hago. Yo cuando me presentan un libro de televisión o lo que sea, o teatro, perdón, o cine, yo me voy siempre al mismo café, lo cuento esto, siempre al mismo café, que sé que estoy contenido, un restaurante, café, me voy a almorzar solo, me pido una botellita de vino, me pido el mejor plato que pueda,
y empiezo a leer el libro. Y lo leo no pensando si lo tengo que hacer, sino lo leo como si me hubiesen regalado una novela. Y no pienso en nada más que en eso. Y en la segunda o tercera página yo me doy cuenta si tengo ganas de hacerla o no, si me gusta. De verdad es así. Y lo decido, lo sigo leyendo y lo decido. Confirmo, generalmente es así, lo de las primeras hojas, y decido. Porque cuando me pongo a trabajar, el primer contacto que tengo con el texto para empezar a después arreglar todo lo de producción y todo, para empezar a construirlo, es agarrarme de la sensación esa que tuve cuando leí las primeras páginas. Y ahí vuelvo al principio, ¿no? El tema de las sensaciones que le decía a un compañero, el tema de las sensaciones, de los sentidos, de la emoción, de lo que me pasa a uno cuando uno lee algo y lo ve, lo siente más que lo ve. Después, bueno, viene todo el despelote, pero eso siempre tiene que estar. Y creo que eso es lo que alumbra todo el proceso, eso no se pierde. Uno va para cualquier lado después, pero uno sabe que tiene ya ese cuadro pintado adentro y que eso fue lo que lo atrajo. Que si las cosas que uno va a hacer tienen que obedecer a esa sensación. Eso. Perfecto. Bueno, Juan, la verdad que agradecerte muchísimo este tiempo que nos brindaste, No, para por nosotros es favor, súper importante. por favor. No, Esperamos bueno, pronto volver a verte en un escenario o en tele o en algún bueno, lado. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias. bueno, muchas gracias a todos y que estén bien. Adiós, Gracias, Juan. chao, Un abrazo. hasta luego.